vamos a conversar respecto al tema que planteamos en el bloque anterior. Ayer se definió la tan peleada presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia y finalmente recayó en el presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lustó. Yo me acuerdo siempre de algo prepandemia, que fue la visita de Federico Storani a Chacabuco, y habló de dos cosas que me parecieron centrales. Una, en lo que ocurrió ayer, me empieza a generar un poquito de esperanza en este momento tan particularmente difícil de la Argentina, que tiene que ver con el equilibrio del poder. Y el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia, como lo decíamos en el bloque anterior, va al corazón de la cuestión política de este gobierno, que es el manejo de los fondos reservados. De hecho, ayer Martín Lustó, cuando acabó de asumir en el cargo de esa comisión, se refirió a los 100.000 millones de pesos que el gobierno le había girado a la CIDE, y incluso fue más lejos y dijo, porque están usando ese dinero, o hay sospecha de que usan parte de ese dinero para perseguir a opositores y periodistas. La persona para mí ideal para hablar de este tema, con una larguísima trayectoria política y legislativa, es un amigo de esta casa y amigo de Chacabuco, Freddy Storani. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Para mí es un gusto y estar nuevamente en contacto con ustedes. Bueno, contanos o danos tu punto de vista respecto a este tema que venía levantando bastante polvadera, que incluso había un forcejeo muy fuerte entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Santiago Caputo, y finalmente, bueno, es una buena noticia que esa comisión haya quedado en manos de Martín Lustó. ¿Cuál es tu punto de vista, Freddy? Coincido plenamente, por varias cuestiones que son muy fáciles de entender. En primer lugar, esa comisión que siempre ha existido, en la Cámara se le llama Comisión de Seguimiento de los Fondos de los Servicios de Inteligencia, que ahora ha cambiado de nombre. Pero como bien reseñaste, acaba de tener un ingreso extra por vía de un decreto de necesidad y urgencia, que está por ser derogado, te anticipo también, rechazado ese decreto, que le da nada más ni nada menos que 100.000 millones de dólares para la posibilidad, de pesos, para la posibilidad de esos gastos reservados. Vale la pena resaltar que de eso que le amplió como gastos reservados ya se ejecutó el 80%, es decir, 80.000 ya los han usado. Y no hay ningún tipo de duda que la historia, la tradición, siempre reflejó que por ser un mecanismo del Estado con esos fondos reservados, el control debe corresponder a la oposición. Siempre el control debe corresponder a la oposición. Algunos me han discutido, dicen, bueno, no, pero se quieren quedar entonces con una caja que no les corresponde. No, no es así, porque la misión de la comisión es básicamente controlar cómo se afectan esos recursos y, en segundo lugar, también, en lo posible, también si se encuentran irregularidades, auditar esos recursos, que eso es la mayor garantía, porque existe una sospecha muy fundada que con ese incremento se está alimentando, pagando a un ejército de troll que es muy visible, que hacen permanentemente operaciones políticas en perjuicio de la oposición, lo que nos asemeja muchísimo a un sistema de tipo autoritario y antidemocrático. La alternativa a que condujera Martín Lustó esta comisión era un dialoguista amigable que iba a ser la vista gorda y iba a ser cómplice de esta situación que ya se está ejecutando. Así que sin duda alguna que es una buena noticia que hayan llegado a un acuerdo entre sectores de la oposición para que finalmente la presida Martín Lustó. Freddy, y cuando uno habla de Martín Lustó, está hablando nada menos que del presidente de la Unión Cívica Radical, del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, y como ahí adentro hay mucho revuelo, siendo generoso,
respecto a qué camino seguir. Yo me tengo que volver a remitir a aquel acto prepandemia que hicimos en Chacabuco y que tuvimos el honor de poder escucharte, donde planteabas, a partir de una autocrítica que nunca llegó, pero que vos la hiciste con mucha claridad, arrancando del 2015 y de la necesidad de establecer un equilibrio de poder, y que por eso habían inclinado la balanza a favor de acompañar a Mauricio Macri, pero que había sido una frustración y que de ahí para adelante había que empezar a recorrer un nuevo camino. Se ve que casi nadie entendió nada dentro del radicalismo, se hicieron los que no entendían. ¿Qué revuelo crees que ocasionó o causó, va a causar en estas horas esta designación de Martín Lustó, teniendo en cuenta que contó con el apoyo del peronismo, que se lo denomina kirchnerismo? Bueno, sin duda que la reacción ya se produjo, porque lo hemos visto ayer al vicepresidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, diciendo que bueno, que esto era una maniobra para quedarse. No, en realidad no es ninguna maniobra. Ellos lo que aspiraban era quedarse eso para ser cómplices de lo que el gobierno directamente hiciera. Se ha hecho todo dentro de la ley, del reglamento, de lo que corresponde, y conformaron una mayoría auspiciosa que para un tema que es extremadamente sensible como este, hubo un acuerdo. Efectivamente, yo estoy planteando que sobre algunas políticas esenciales tienen que existir acuerdos, denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado, porque en caso contrario tenemos esto que está pasando, que es un gobierno absolutamente de shock, inhumano, despiadado, que arrancó con un 120% de evaluación que han pagado los sectores de ingreso fijo, en particular los jubilados, que han pagado 4 de cada 10 pesos de los que supuestamente se ha ahorrado, pero que además se sostiene con un decreto de necesidad de urgencia que está vigente desde el día 29 de diciembre pasado y es manifiestamente inconstitucional, como lo dicen incluso constitucionalistas que votaron a Milei, como Daniel Sapsay, por ejemplo, y finalmente que se perfecciona con la ley Bases. Esto va hacia una economía puramente primaria que deja gran parte de la población argentina afuera, es de concentración, y hay un reciente estudio de Flaxo, solicitando las fuentes para que entiendan, que aún en la tremenda crisis y el empobrecimiento hay 23 empresas, las mismas de siempre, que han tenido ganancias exorbitantes. ¿Y por qué las han tenido? Justamente porque han licuado los ingresos de los salarios y de las jubilaciones, y porque han seguido con la bicicleta financiera que sigue en plena vigencia. Por estas razones es imprescindible que las fuerzas de origen popular tengan acuerdos para cambiar este rumbo de un modelo que ya ha fracasado con Martínez de Oz, que ya ha fracasado con Menem Cavallo y que ya ha fracasado también con Macri. Bueno, ahí me das pie, Freddy, porque hablando con vos es imposible no imaginarse el escenario político que de alguna manera siempre está a la vuelta de la esquina, y uno se imagina, así en una simplificación, un bloque de derecha, derecha, extremo derecha, es decir, el gobierno chupándose a los sectores más duros de lo que era el PRO, el peronismo bueno, tratando de acomodarse o de desacomodarse dentro de ese 30 y pico por ciento que puede llegar a manejar como de piso electoral. Y después yo no le llamo ya avenida, pero hay una callecita del medio, o me imagino alguna callecita del medio, o te pregunto si crees que hay alguna callecita del medio para empezar a pensar en alguna alternativa que no se la haga tan fácil al gobierno, porque algunos dicen Milei está comiendo pochoclo en términos políticos porque o se chupó lo que había de la derecha, por un lado se lo chupó literalmente, y porque el resto no encuentra el arco ni de cerca. Es que esa descripción que haces es muy real, lamentablemente.
analicemos. Yo creo que el llamado Partido Conservador, así lo podríamos llamar, con sesgos fuertemente autoritarios, porque busca un estado de excepción y se asienta en un protocolo de seguridad que le da esas características, ha sumado jugadores. Bueno, ni hablar ya que está en el gobierno Patricia Bullrich, pero también hay sectores provenientes del peronismo, todo el menemismo, algunos gobernadores de provincias con sus legisladores, Catamarca y Tucumán, por ejemplo, y una parte, lamentablemente también, de lo más reaccionario del grupo Malbec del radicalismo, bueno, Petri mismo, por ejemplo, y algunos gobernadores de provincia de ese origen. Entonces, en términos ideales, yo hubiese deseado que se juntaran, porque te permite, a su vez, te da la oportunidad de polarizar una vez y para siempre bien en la Argentina. Y una polarización donde estén los sectores claramente conservadores y autoritarios, y del otro lado, o sea, fuerzas que tengan una mayor sensibilidad popular, una mayor sensibilidad social, que sean capaces de generar una alternativa política. Bueno, este segundo camino está en mora de poder construirse. Yo no creo demasiado en las avenidas del medio porque me da la sensación de que la polarización va a dejar atrapado a medio mundo. Ahora, también es cierto que las bombas que han ido explotando por que este camino hacia el acceso de estos sectores más conservadores, en buena medida fue asfaltado por el desastre del gobierno de Fernández y muchos de los escándalos que en este tiempo estamos conociendo. Y de esto es bien difícil recuperarse, pero el objetivo tiene que seguir siendo el mismo: unir, buscar denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado para generar una fuerza que equilibre, controle y se muestre como alternativa. Freddy, la última es el momento oportuno para preguntarte qué va a pasar con la elección de autoridades del Comité Provincia, que también está, esto sí, literalmente estamos a la vuelta de la esquina. El 6 de septiembre cierra la presentación de lista y estaría la convocatoria para el 6 de octubre, ¿digo bien? Sí, así es. Bueno, ahí estamos intentando unir entre los sectores de Evolución, que son dos, básicamente, dentro de misma Evolución. Uno que tiene como referente a Dania Tabela, que es cercana a ustedes porque es de ahí, de Junín. Junín. Y el otro a Dominicini, que es de la tercera sección de Almirante Brown. Y del otro lado, y junto con esto también lo que se denomina los que tienen como referencia manes, entre los cuales están, entre otros, el presidente del bloque que se ha escindido, Claudio Frangul, con quien tenemos una muy buena relación, y lo que podría decirse el caselismo, y muy particularmente la corriente de opinión nacional que yo lidero. Si esto logra articularse, armarse, habrá una confrontación para tratar de discutirle la continuidad de Abad, que ha sido francamente nefasto y que pertenece a la línea del grupo Malbec y que va más bien en una política que, haciendo puente en lo que queda, en los despojos que queda del PRO, quiere terminar abrazado con la Libertad Avanza, ¿no? Que está en las antípodas de lo que el radicalismo es. Traducido, Freddy, esto significaría que en principio puede llegar a haber elecciones internas el 6 de octubre. Si no hay una situación de equilibrio, de unidad, que se busca también, porque no es un buen momento para una elección interna, justamente por la situación económico-social que se está viviendo y por la falta de comprensión de muchas de estas cosas, sí, el camino va a ser ese. De 1 a 10, ¿en qué situación estarían en este momento como para yo diría pensar mitad de posibilidades? Mitad de posibilidades. Freddy, te agradecemos como siempre tu generosidad y tu tiempo con nosotros. Bueno, les mando un abrazo y a disposición para cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Pasó Federico Storani, 5 veces diputado nacional y una de las voces más experimentadas y reconocidas de la política argentina en este proceso de recuperación. Muy claro, que eso es bueno, muy claro. Siempre es muy claro. Siempre es muy para que lo entienda toda la gente. Por eso, viste, es fundamental y eso. A esta altura es una obviedad decir que es parte de lo que nos enamora.